8:33 de la mañana, decíamos que ayer fue un día de mucha zozobra en los mercados financieros, muchos rumores, mucha preocupación también a partir de una aclaratoria, comillas, que hizo el Banco Central, porque si bien las billeteras virtuales, desde que se abrió el cepo para individuos, vendían libremente dólar oficial, desde ayer eso no ocurre más. Según el Banco Central, aparentemente no debieron haber vendido nunca, porque dicen no hay nada nuevo, siempre los únicos autorizados fueron bancos y casas de cambio. Pero claro, pasaron varios meses en los cuales la operatoria era muy difundida a través de las billeteras virtuales y el Banco Central aparentemente recién en el día de ayer tomó nota, pero obviamente son señales de que escasean los dólares y el gobierno trata de que, bueno, de meter algún tipo de restricción al acceso de individuos a la compra de dólares al tipo de cambio oficial. Ahora quedó restringido a los que tienen cuentas bancarias o que pueden operar eventualmente en una casa de cambio. Marina Alpoyetos, economista, dirige la consultora EcoGo. ¿Qué tal, Marina? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, fue raro ayer, ¿no? Bueno, venís con una medida cada 2 días, medida escrita o no escrita, pero estás intentando frenar la sangría de dólares. Si querés que arrancó con la liberación de los controles de capitales allá por mediados de abril, en el marco del acuerdo con el fondo, donde le sacaste el cepo a las personas, no se lo sacaste a las empresas, pero en rigor la economía operaba sin brecha, o sea, había un rulo entre el mercado oficial y el mercado financiero que hacía que toda la demanda de dólares financieros sea abastecida por dólares oficiales. Eso te generó una venta de dólares, una formación de activos externos, que cuando vos sumás desde mediados de abril hasta agosto, último dato publicado, da 17.700 millones de dólares. Que se Mientras vos fueron. tenías ofertas, en realidad de esos, una parte quedó dentro del sistema financiero, alrededor de 3.200, o sea, el 15%, el resto o se usó para pagar viajes, o fue para financiar el contado con liquidación, o fue a algún otro lado, pero no quedó dentro del sistema. De ese monto, cerca de la mitad, de alguna forma financiaba el rublo. Entonces vos lo que tenías era, mientras había oferta de dólares, esto convivió con un dólar, si querés, tranquilo, y con una tasa de interés que dejó de ser negativa, que empezaba a ser positiva, pero que se tornó, si querés, mucho más complicado a partir de julio, fines de julio, cuando la oferta de dólares empezó a escasear, y entonces para intentar contener el dólar oficial, subieron la tasa de interés, mandaron la economía a la recesión. En ese contexto se votó, y el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires, de alguna forma, te aceleró la demanda de dólares, y lo que estás viendo desde entonces hasta acá, fue primero un intento de cortar el rulo mayorista, que era el que funcionaba, o sea, no había brecha, con lo cual el que no tenía acceso al dólar mayorista, no podía hacer el rulo. De alguna forma se democratizó el rublo y empezaste a tener una brecha, que te permitía comprar en un mercado y vender en el otro. Esa se cortó la semana pasada cuando te pusieron el límite, esa 90 días. operación cruzada. Sí, pero hoy dice el cronista, días. dice el rulo matrimonial, o sea, no hace falta que seas un matrimonio. Uno compra el tipo de cambio oficial, le das la plata, le das los dólares a otro, el otro lo vende al MEP, te lo devuelve. Cuando tenés brecha, cuando hay una brecha entre un mercado y otro, y vos tenés un mercado con libre acceso a comprar un dólar barato y en otro mercado lo podés vender caro, vos, si querés, le ponés trabas a la operatoria y siempre alguna operatoria aparece. Entonces después tenés brecha entre el Blue y el MEP. O sea, hay una ganancia inmediata de comprar en un mercado y vender en el otro. Ahora, lo que hiciste ayer, de alguna forma, fue trabar la operatoria a partir de lo que era, si querés, lo más fácil, que era comprar dólares oficiales a través de billeteras virtuales, que en realidad no te vendían las billeteras virtuales, lo que te vendían eran los bancos que operaban con las billeteras virtuales. Uh-huh. Pero la verdad es que la dinámica se te había acelerado muchísimo, o sea, el cambio tecnológico que vos tuviste, si querés, entre 2018 y hoy, donde vos abrís una cuenta en dólares en un minuto, con una foto y un celular, te estaba acelerando la dinámica, y ayer le pusieron de nuevo, no una traba regulatoria, porque en principio, ya la regulación la tenías escrita, pero de alguna forma dejaste que ocurra, le pusiste una traba a eso, pero en principio, pero de nuevo, cuando le pones la traba, limitás, si querés, la demanda de dólares oficiales, o tratás de poner un límite a la demanda de dólares oficiales, y lo que terminás coordinando es más brecha. En el fondo, la discusión es cómo manejás la escasez,
y las tres variables siempre fueron la brecha, el dólar oficial y la tasa de interés. Cuando intentaste operar sin brecha y había oferta de dólares, bueno, mantenías el dólar oficial con una tasa de interés, si querés, positiva, pero no exorbitantemente positiva. Cuando te quedaste sin oferta de dólares y querías mantener la brecha en cero, mandaste la tasa de interés al infinito. Cuando quisiste bajar la tasa de interés después de la elección, se te dispara el dólar. ¿Y ahora? Entonces, es un juego, si querés, de sábana corta. Bueno, y ahora te queda, no sé, hasta lo que hiciste fue después del viernes, hace 2 viernes atrás, cuando el Banco Central empezó a vender, ¿te acordás que el dólar tocó ese miércoles Sí. el techo de la banda, y el Banco Central empezó a vender 50 palos un día, 300 el día siguiente, 700 Casi el día 700 el siguiente. otro, sí. Por eso, esos 1.100 palos que vendió, bueno, ahí sabía muy bien cómo se abría el lunes, y el lunes abriste con 2 noticias. Sí, Una, ahora, si querés, sí, el tema de las retenciones y el apoyo de Estados Unidos, que ahora parece, es un ciclo tan rápido que ahora parece que se agotó todo de vuelta, ¿no? Pero a ver, digo, uno se agotó en términos físicos porque la oferta de dólares del campo, digo, esos 7.000 millones, se anotaron todos juntos, de los cuales había que liquidar el 90%, y eso se agotó ayer. De esos 6.300 millones, el Banco Central compró 2.200, ayer no compró la venta, y esa son 2.200, digamos, que te reponen los 1.100 que había vendido el Tesoro. Bueno, de alguna forma lo que está viendo es, esos son los dólares que tenés, si querés, para transitar las 4 semanas que te quedan hasta la elección. que son 1.000 millones, Con esta ponele, dicotomía. no es mucho, si vendiste 800 en un día. O sea, pero la pregunta es, a ver, ¿qué pasaría, no? Porque la opción es, sigo defendiendo que el dólar no suba más allá de los 1.500 pesos, o saco el techo de la banda y dejo que flote, ¿no? Libremente y que suba. La mayoría de los economistas dicen, si lo dejas subir, tampoco es que se te va a volar por los aires. O sea, ¿por qué el gobierno...? Sí, Yo primero digo, lo que te des es una elección donde vos, si querés, tu principal activo. mensaje es que doblegaste la inflación. Sí. Entonces, lo que digo, frente a un corrimiento del tipo de cambio, va a tener un corrimiento probablemente en los precios. Obviamente depende de cuál sea la magnitud del corrimiento del tipo de cambio y en qué medida le podés poner techo en algún nivel. Entonces, el punto que vos tenías, si querés, 2 viernes atrás, antes del anuncio de Bessent y antes del anuncio de las retenciones, y que pareciera, digamos, con la corrección de los precios activos que viste en los últimos 2 días, volvés a estar en una situación parecida, digamos, hasta que venga el próximo tuit de Bessent y vamos a ver cuál es el efecto que tiene. En el punto que vos tenés, fue la pregunta que me hacía, es, ¿cuál es el tipo de cambio? ¿Cuál es el nivel del dólar que te permite pagar la deuda al contado con la cuenta capital abierta? En un contexto de dinámica política donde el gobierno planteó la elección a todo o nada y perdió. Entonces digo, la verdad que digo, si vos sacás los controles de capitales y flotás, digo, no hay una certeza sobre dónde estabiliza el tipo de cambio. Por eso lo que y da la sensación de que este gobierno ante el 26 de octubre es un riesgo que no quiere tomar. Pero a la vez, si el mercado dice tarde o temprano lo vas a tener que hacer y de acá al 26 de octubre me vas a vender dólares a 1.500 pesos, voy a tratar de chuparme la mayor cantidad de dólares a 1.500 pesos que pueda. Pero siempre es la misma historia, o sea, cuando vos tenés una corrida, si vos intentás defender la paridad y te va bien, sos Gardel, ¿viste? Y si intentás defender la paridad y te va mal y te consumiste las reservas en el camino, digo, la verdad es que no voy a usar el adjetivo. Pero en Argentina ya vimos esta historia. Por eso, de nuevo, lo que vos necesitabas era generar algún grado de certidumbre sobre el programa financiero. O sea, esto de pagar la deuda al contado, lo hizo este gobierno durante 1 año y medio, al principio con controles de capitales, después sacó los controles de capitales, pero cuando la estacionalidad en la oferta de dólares se agotó, te aparecieron las presiones que estás viendo, que se exacerban, de nuevo, con la cercanía en la elección. Siempre supiste que la elección era en octubre, sí. y siempre supiste cuál era la estacionalidad de la oferta de dólares. Entonces lo que digo es, hay un error de cálculo en la forma en la cual intentaron transitar hasta la elección. Ahora, parados ya hoy, bueno, digo, la herramienta es tratar de dar certeza sobre ese programa financiero. Ahí vienen los anuncios de Bessent, el anuncio de Bessent de que vamos a hacer lo que sea necesario, digamos, emulando las palabras de Draghi. Pero la diferencia con Draghi, primero, es que estabas dentro de la zona de euro y tenías un banco central que compró todos los dólares, todos los bonos que el mercado no quiso hasta que el mercado se cansó. Pero lo que había era, si querés, horizonte de la política. El problema acá es que el horizonte de la política está roto, porque digo, si cada elección se juega todo o nada,
y no hay puentes de continuidad en este esquema, digamos, en el cual se negocia de un lado y del otro, la verdad que es muy difícil. Entonces, bueno, lo que pasa es que además es, estamos charlando con la economista Mariana del Poyeto. Es una dinámica de corrida como si fuese la previa a una elección presidencial. Estamos en una elección legislativa. El gobierno le echa la culpa a los cucas, a la oposición. Salió un nuevo posteo de Cavallo, no sé si lo viste en su podcast. No, en su podcast. Él tiene un blog, Domingo Cavallo, el exministro de Economía, que él dice, basta de echarle la culpa a la oposición, vean los errores propios, lo que tienen ustedes, que es un poco lo que uno escucha de todos ustedes, los economistas, de muy diversa extracción o formación, ortodoxos, heterodoxos o lo que fuera. Casi todos dicen que gran parte de esto es muy autoinfligido de parte del gobierno, que no juntó reservas cuando las tendría que haber juntado, que se empecinó con bajar la inflación a como diera lugar a una velocidad que quizás era mejor pagar un poquito más de inflación, pero te mantenías la actividad, ibas comprando reservas y demás. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno ahora? Y el gobierno ahora, digo, el ministro te dijo hasta el último dólar, lo cual te acelera, si querés, las dinámicas. Hasta el último dólar, buscando dólares que te permitan armar ese puente. Ese puente que armaste te ayudó una semana y media, pero todavía te faltan las 4 que faltan hasta la elección. Y me imagino que están golpeándole la puerta a Estados Unidos para ver que esos tweets que claramente te generaron un poco de aire, bueno, digo, se traduzcan en algo más concreto que por ahora el mercado no lo está viendo. Por eso, de nuevo, digo, la corrección que vos viste en los precios de los activos financieros, que te alejó de ese sell-off, donde salías de cualquier cosa y te cubrías. Me voy. Duró. ¿Qué ves de la inflación en septiembre, Marina? Porque esa es la otra, ¿no? O sea, porque igual el dólar, el tipo de cambio un poco subió. Hasta ahora el traslado a pesos de lo que venía pasando con la evolución del dólar venía siendo moderado, ¿no? Porque la inflación sigue 2 y pico. Pero septiembre un poquito se aceleró. Un poco, no demasiado. No demasiado. Lo que ves en septiembre. Y nosotros estamos con creo que el último dato que de nuestro indicador nos da 2,4 en el mes. O sea, está arriba del 1,9 del mes pasado, pero no estás viendo una dinámica acelerada de formación de precios. Es cierto que estás pisando las tarifas, y es cierto que la verdad es que la dinámica de la puja distributiva que empieza, si querés, a aparecer, digamos, si querés la ves fundamentalmente en lo que son las presiones sobre el presupuesto, en el Congreso, por ahora no se están traduciendo, y sí tenés una economía que está en recesión, o sea, el nivel de actividad está frenando, si querés, la decisión de aumentar los precios, en un contexto de una economía mucho más abierta que la que tenías antes, y donde hasta ahora la posibilidad de cubrirte contra dólares sigue estando. Por eso digo, lo que está viendo, digo, es una economía muy recesiva, donde las empresas de alguna forma tienen que cubrir costos fijos, y entonces el traslado a precios se limita. Ahora, eso se limita cuando vos tenés alguna certeza de cuál es el nuevo anclaje, digamos, de tipo de cambio, tasa de interés. Y la actividad muy golpeada, la ves muy golpeada. Claro, pero si vos vas a un nivel, la actividad la golpea. A ver, yo digo, el programa económico de arranque fue un programa con componentes heterodoxos muy importantes. O sea, vos el gobierno mantuvo los controles de capitales y choqueó el tipo de cambio con controles de capitales. El shock inflacionario que coordinó la corrección cambiaria los primeros meses, en su momento, le permitió cerrar las cuentas fiscales, cortar el financiamiento monetario, y la verdad es que la combinación de ajuste fiscal con apreciación cambiaria desde niveles muy altos, lo que te coordinó fue un rally de los precios de los activos financieros, un desplome en el riesgo país. Ahora, esa corrección del riesgo país nunca terminó de caer lo suficiente como para que Argentina acceda al crédito. Sin acceso al crédito, el país siguió pagando al contado la deuda. Para pagar al contado la deuda emitía pesos para comprar dólares para pagar afuera, y emitía pesos por los vencimientos de pesos que el mercado no te refinanciaba. Esos pesos vos los volcabas a la economía con controles cambiarios y un tipo de cambio que funcionaba como ancla. Le devolviste la liquidez a los bancos empezaron a prestar, y la expansión del crédito te compensó en gran medida el ajuste fiscal. Eso entonces, la economía a fines del año pasado. Fines del año pasado. Desde abril del año pasado, te diría, hasta febrero de este año, el rebote de la economía fue significativo. ¿Viste? El presidente decía como pedo de buzo. Ahora, ese rebote se te frenó. Primero, tuviste un primer freno allá por
te diría julio del año pasado, donde te quedaste sin dólares, porque mantuviste el blend para sostener sostener el dólar financiero, digo, que la brecha sea chica, y atrasaste de alguna forma el tipo de cambio y el blanqueo de capitales. Después vino blanqueo y después fuiste al Fondo Monetario y ahora... Pero cuando fuiste al fondo, cambiaste el programa. Cuando fuiste al fondo, le sacaste el ancla, que eran los controles de capitales. O sea, vos inflaste la cantidad de pesos que había en la economía, diciendo que no había pesos, que era la oferta fija, ese era el mantra oficial. Pero la verdad es que cuando vos mirabas los agregados monetarios o mirabas la deuda en pesos medida en dólares con una tasa de interés que le ganó por goleada un tipo de cambio financiero que se quedó básicamente fijo, pesos había. Entonces, cuando sacaste los controles de capitales, le abriste la puerta a una demanda que no estaba. Esa es la demanda, esos 17.700 millones de dólares. Bueno, digo, al principio los financiaste. En abril, cuando liberás el cepo y la gente puede empezar a comprar dólares, y ahí te generas lío. Pero fuiste a un esquema con tasa de interés mucho más alta. Cuando fuiste a un esquema con tasa de interés mucho más alta, cuando desarmaste las LEFIs, fuiste no solamente una tasa muchísimo más alta y muy volátil. Le pegaste un frenazo a la economía. Le pegaste un frenazo a todo, o sea, le pegaste un frenazo al crédito para consumo y sobre todo le pegaste un frenazo al crédito para las empresas, donde la tasa de interés contra la inflación promedio era muy alta, pero la tasa de interés contra la inflación de cada sector, contra el precio de cada sector, sobre todo en sectores que no podían subir sus precios de esa economía, era extraordinariamente alta. Y eso te generó un frenazo del nivel de actividad que yo creo que tuvo mucho que ver con el resultado de la elección que viste en la provincia de Buenos Aires. El gobierno intenta dar vuelta a eso después de la elección, o sea, baja las tasas de interés. Lo que pasa es que cuando bajaste las tasas de interés, se te escapó la otra variable, se te escapó el dólar, tocaste el techo de la banda y empezaste a vender. Entonces, hay una frazada corta en el esquema. Si no alargás el horizonte, digo, no hay forma de restablecer el crédito. Bien. El mensaje del gobierno americano es muy potente en términos de qué es lo que, cuál es la ayuda. Pero de nuevo, digo, la ayuda es cuando Trump dice yo voy a apoyar la reelección de Milei, digo, no está apoyando a la Argentina. Entonces digo, o sea, hay un crédito si el resultado electoral es uno y no lo hay si el resultado electoral es otro. Digo, es lo mismo que te pasó con Macri en su momento. Hasta tanto no se alargue el horizonte de las decisiones de política económica, no vas a tener un programa financiero. Si no tienes un programa financiero, no tienes un programa económico. Marina Alpoyeto, con este escenario bastante dramático, economista, dirige la consultora Ecobau. Gracias, Marina, como siempre. Hasta luego. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. 10 minutos para las 9 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar.